Nómbreme un acto más infame cometido por el gobierno de los Estados Unidos. La de abolir el habeas corpus, el principio de la detención arbitraria, y la de prohibir el cifrado de extremo a extremo mientras la gente permanezca aturdida por la pandemia del coronavirus. No es correcto por su parte. No creo que me lleven preso por publicar este post, aunque puede ser que lo que me espere sea una pena de cárcel. Durante la guerra en Vietnam, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dejó caer 270 millones de bombas sobre Laos. La tierra de Laos sigue albergando misiles sin explotar, lo que supone un peligro mortífero para los habitantes por allí. A causa de esta operación, un 90% de los fallecidos han resultado ser los civiles. Debido a la guerra, mis padres se vieron obligados a emigrar. Me gustaría mencionar aquellos tiempos turbulentos en que la Guardia Nacional fusilaba a los trabajadores mineros en huelga y a la familia de estos. La huelga fue porque las empresas mineras de carbón las explotaban a más no poder. Segunda actuación, experimentos de sífilis en Guatemala. El asesinato silenciado de Gary Webb. Gary Webb fue periodista que se dedicaba a investigaciones. Demostró que la CIA traficaba con enormes cantidades de, en particular la cocaína, de drogas en los barrios pobres de los Estados Unidos y que lo hacía para financiar el derrocamiento del gobierno de Nicaragua por los amigables terroristas americanos en los años 90. Gary Webb se vio obligado a dejar de trabajar como periodista. Además, fue difamado y agregado a una lista negra. En 2004 murió en extrañas circunstancias al recibir 2 disparos en la cabeza. Consta como un suicidio a pesar de que el experiodista no ha tenido ningún arma. Ni siquiera el haber tenido 2 agujeros de bala en la cabeza no llevó a sospechar de nada a nadie. Estoy seguro de que por cada caso que conocemos hay cerca de 10 casos sin descubrir. Por el momento, toda la población de los Estados Unidos está pendiente de la situación del coronavirus, mientras que su gobierno pretende adoptar un proyecto de ley controvertido de que no le impida acceder a todas las llamadas o mensajes entrantes y salientes sin órdenes judiciales. Editado. Consulta aquí, en los siguientes enlaces. ¿Te acuerdas de aquel momento en que la CIA autorizó el cartel nicaragüense de vender cocaína en los Estados Unidos para financiar la guerra civil? Fue a mediados de los 80 desde cuando las comunidades afroamericanas enteras fueron volviéndose adictas al crack. Si te soy sincero, se me hace difícil nombrar una actitud más violenta o ruin de nuestro gobierno, por decir que hay montones de información clasificada que nunca llegaremos a conocer. Sin embargo, merece la pena nombrar lo siguiente. La esclavitud contra Irán, las leyes Jim Crow, la guerra en Vietnam, la operación Northwoods, la ley patriótica, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, la pena de muerte aplicada a los delincuentes con trastornos mentales, y la lista sigue. Pero ¿qué es lo que merece estar en primer lugar? Lo peor es que lograron hacerle convencer a todo el mundo que toda esa mierda no volvería a pasar, pero ha vuelto a suceder. Revueltas racistas en Tuxtla. La masacre en Sand Creek es uno de los más horrorosos actos de los que pocas personas escucharon hablar. Las tropas americanas mataron a todos los habitantes inocentes de una aldea que llevaba una bandera blanca de rendición, la gran parte de los cuales eran mujeres y niños. Mataron al menos 150 personas o tal vez mucho más. Una crueldad inhumana. Por favor. Las víctimas de esta masacre resultaron ser Cheyennes, una nación de nativos norteamericanos que habían accedido a ceder su territorio al Estado y se habían trasladado a Sand Creek por una orden militar del gobierno. Los cuerpos de las personas inocentes yacían fragmentados. A las mujeres literalmente les abrieron el estómago, les quitaron la piel cabelluda. Había por todas partes los brazos y las piernas de los niños pequeños, los ojos sacados, los sesos esparcidos, los intestinos. ¿Quién es el autor de tal crimen? Las tropas gubernamentales de los Estados Unidos. La repatriación en México de la década de 1930. En respuesta a la Gran Depresión se desencadenó el odio hacia México. El gobierno detuvo a 2 millones de personas de origen mexicano y los repatrió a México. A decir verdad, la mayoría de estas personas eran ciudadanos de los Estados Unidos, los cuales ni siquiera eran inmigrantes pues habían nacido en los Estados Unidos. Una limpieza étnica, vamos. Cientos de personas resultaron fallecidos a causa de este tipo de repatriación. ¿Acaso han olvidado mencionar el COINTELPRO? Programa de contrainteligencia, o es que tienen miedo a hablar de ello pues son conscientes de que el COINTELPRO sigue sucediendo hoy en día y no se atreven a discutirlo. El COINTELPRO es un programa del FBI, la CIA y el FED, cuyo propósito es investigar y desbaratar las organizaciones políticas disidentes que consideraban de izquierda.
Los agentes y soplones espiaron, y no solo eso, a activistas políticos para difamar e interceptar sus actividades. Centro de Detención de Guantánamo. En realidad no es solo un encarcelamiento, sino que esta cárcel también destaca por torturas a las que son sometidas las personas por haber dibujado caricaturas políticas. Un joven fue encerrado en esta cárcel por haber conocido a una persona la cual era un presunto autor de los actos de terrorismo, los que habían tenido lugar cuando el joven en cuestión estaba en un país diferente y por tanto no pudo ser cómplice del crimen. Alucinante, pero es cierto que la historia del gobierno de los Estados Unidos es tan oscura, horrible y monstruosa. Vaya, a diferencia de otros países, los Estados Unidos tratan de ocultar y no prestar atención a lo que se cuece por dentro. Por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos no saben el genocidio de estadounidenses de pura cepa, pero sí en Alemania en el currículum escolar. Está incluido el estudio de acontecimientos en la Alemania nazi. La violación y el asesinato en Mahmoudiya. El 12 de marzo de 2006, los soldados americanos violaron a una niña iraquí. Quemaron su cuerpo para no dejar pruebas, pero antes de ello estos soldados mataron a todos los miembros de la familia de la niña delante de sus ojos, después de los cuales los soldados se abusaron sexualmente de ella. Por lo que más tarde se supo que este delito fue premeditado y planeado perfectamente. Uno de los cómplices de la violación intentó contarlo todo a los superiores, pero sus compañeros lo callaron con amenazas e intimidaciones. Este caso no es el único, pues de otros no se sabe nada. Las madres, sus hijas y hermanas desaparecen sin dejar rastro, pero más tarde se encuentran a sus cuerpos con marcas de violencia y abusos sexuales. Una cosa más, hace unos 40 años, en los años 80, la epidemia del VIH azotaba Nueva York, pero mientras que la epidemia se cobraba la vida de miembros de la comunidad gay, el gobierno por alguna razón no tomaba ninguna medida hasta que el VIH empezó a afectar a heterosexuales. Pero somos iguales, la verdad. Pues, ¿por dónde empezar? Golpe de Estado y guerras civiles en Argentina, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Irán, Panamá, Filipinas y posiblemente en un sinnúmero de otros países que no consigo recordar por el momento. La guerra en Vietnam, incluido el arma químico usado contra Vietnam, Laos y Camboya. La masacre racial de Tulsa. La guerra en Irak y Afganistán. Los campos de concentración para estadounidenses del origen japonés en Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos es un atajo de delincuentes militares. Debería hacerse responsable de sus actos antihumanos que siguen cometiendo hasta ahora. El gobierno de los Estados Unidos es una organización terrorista. Las pruebas del arma biológico que tuvieron lugar en los Estados Unidos el 20 de septiembre de 1950. Por aquel entonces los barrios bajos, chabolas, resultaron ser víctimas de las pruebas. Este acto se hizo público hace solamente 10 años. El USN, la Armada de los Estados Unidos, de forma surrepticia roció sobre San Francisco. Esta ciudad contaba con 800,000 habitantes por aquel entonces. El aerosol llevaba bacteria Serratia marcescens. Este tipo de bacteria por aquel entonces se calificaba como inofensivo. La misión del experimento fue un estudio de la posibilidad de infectar a la población mediante un rociado en el aire, por lo que se conoce si falleció alguna persona a causa de este experimento, pero vaya que falleció tan solo una persona, ni mucho menos. Editado. Fuentes. Editado 2. Pero, ¿por qué esta información ha sido desclasificada? La ley de libre acceso a la información le hizo divulgar. Muchas personas resultaron ser capturadas, otras desaparecieron y algunos incluso fueron destituidos por ser partidarios de la teoría de la conspiración. Los Estados Unidos ocultan sus actos de mierda. Uno de ellos podría ser Experimento 3186 tipo A6. En el experimento participaron elegidos preliminarmente tanto hombres como mujeres, los que no sabían lo que les esperaba hasta el comienzo del experimento. Lo que pasa es que le hicieron que se operasen entre ellos. Las personas morían durante el experimento. Una vez el experimento fue detenido cuando los participantes del experimento se resistieron a cortarse entre ellos, después de lo cual entró un médico para solucionar este problema, pero fue asesinado. La intoxicación en masa durante la ley seca. Bajo la supervisión de la administración de Coolidge, el gobierno hizo de todo por añadir sustancias tóxicas al alcohol desnaturalizado que solían vender los comerciantes clandestinos. Una vez entrado en vigor el programa de 1926, en la Navidad fallecieron unas 100 personas porque tomaban y tomaban. En los años posteriores murieron hasta 10,000 personas por haberse intoxicado del alcohol envenenado.
Lo curioso es que nadie ha recordado el bombardeo de Filadelfia en 1985. Los polis acribillaron a tiros a un barrio poblado. Fueron utilizadas para ello casi 10.000 balas, pero los miembros del MPNA y el resto de los habitantes se resistieron a abandonar la casa, desahuciarse. Entonces fue tomada la decisión de someter la casa al bombardeo en el aire. Dejaron caer una bomba a la sede del MPNA. Los miembros del MPNA no abandonaron la casa por temor a ser fusilados. Por orden del supervisor de la operación policial, dejaron que el edificio se quemara por completo. Resultado, fueron quemados 65 edificios con sus habitantes dentro. Estoy muy seguro que mataron a esta mujer. Mary S. Sherman, enlace aquí de Wikipedia. Se dedicó a buscar el remedio para el VIH, si no me equivoco. Ella conocía muy bien a Kennedy. La calumniaron de muchas cosas, inventándose algunas teorías de conspiración, pero lo demás resulta ser algo que llama bastante interés. ¿Alguien está familiarizado con el sistema de asistencia sanitaria en los Estados Unidos? Editado. De todos modos, su tratamiento le costará un riñón. Mi esposa padece de epilepsia. El año pasado, mi mujer fue llevada 6 veces a un hospital por tener complicaciones del padecimiento. La cuenta total de tratamiento, incluido el valor del seguro, fueron de unos $16,000. Por cierto, $16,000 es la mitad de mi sueldo anual. Pero lo suyo es que la epilepsia es por su naturaleza, no es un padecimiento adquirido. Tengo entendido de que tengo que pagar por los servicios médicos, pero no tanto. Pago por lo más imprescindible. Esto es de locos. Por mi parte, no he ido a una cita médica ni una sola vez en los últimos 7 años. No es porque no me dé tiempo o tenga miedo, sino porque no puedo permitirme este lujo a pesar de que mi salud deja mucho que desear. Si no es la empresa aseguradora, serán tus doctores que te saquen. La esterilización forzada todavía es legal en los Estados Unidos. Experimentos de radiación en los años 1940-1970. Un extracto de una breve descripción del libro The Plutonium Files. Desde abril de 1945 hasta julio de 1947, 18 varones, mujeres y niños recibieron inyecciones del plutonio a manos de los médicos trabajando sobre el proyecto Manhattan. Es que a los sujetos de prueba no se les había comentado de los que le iba a esperar, por lo tanto este experimento fue realizado sin consentimiento de ellos. Estas personas fueron elegidas porque los doctores los habían considerado enfermos a pesar de que habían vivido una larga vida antes de que las inyecciones de plutonio les arruinaran su salud. Los científicos de la Universidad de Vanderbilt les dieron de beber cócteles radioactivos a mujeres embarazadas. A los reos en Oregón y Washington les irradiaron con neutrones en los testículos. En la Universidad de Cincinnati, en los 15 años, fueron expuestos a la irradiación casi 200 pacientes. En Massachusetts, en un colegio estatal de Charles Dickens, literalmente envenenaban a los niños no deseados o a niños sin techo, dándoles de comer gachas de avena, abonadas con hierro o calcio radioactivos. Asimismo, la Universidad de Chicago suministraba disoluciones de estroncio y celcio, amparándose en el respaldo del Laboratorio Nacional Argonne. Estas diluciones fueron utilizadas como bebida a un centenar de humanos que eran sujetos de prueba y no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Eso sí, las víctimas fueron sometidas al experimento sin su libre consentimiento. La prisión de Abu Ghraib. Durante la guerra en Irak, la que comenzó en el marzo de 2003, los militares del ejército de los Estados Unidos y de la CIA cometieron una serie de violaciones de derechos humanos de los presos en la prisión de Abu Ghraib en Irak. Entre estas violaciones de derechos humanos están la violación física y sexual, las torturas, la sodomía y asesinatos. En los años 1930, en la época de la Gran Depresión, el sífilis era un problema enorme. Fue infectado un 35% de afroestadounidenses. La Unidad de Enfermedades Venéreas del Servicio de Salud Pública formó un grupo de estudios sobre sífilis en la ciudad de Tuskegee. Se le prometió a 600 afroestadounidenses, los cuales tomaron parte en el experimento, la atención médica gratuita, comida y un seguro médico. 399 de 600 personas ya tuvieron el sífilis y 201 no. Según las normas del experimento, los sujetos fueron utilizados en este experimento sin haber sido notificados sobre la enfermedad y les engañaron al decir que tendrían mala sangre. Asimismo, fue tomada la decisión de infectar artificialmente a nuevos sujetos con fin de estudiar el progreso de la enfermedad. El estudio debió haber durado unos 6 meses, pero en realidad duró 40 años. Al final, 130 afroestadounidenses murieron de la infección o de las complicaciones de la misma. Casi 40 mujeres se infectaron de sus maridos y 19 bebés nacieron con el sífilis.
Gracias por sus atenciones. Escribe un comentario debajo del video del acto más infame de tu país. Que no se te olvide ver nuestros otros videos.